Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Cool. Voy a intentar canturrear menos y ser un poquito más gay como al principio, que creo que era más divertido que ahora. Pero bueno, así es como me está saliendo el hola pequeños Spiders y a la mierda. Vamos a estar hablando de un jugador que se llama Sergi Roberto y del señor Joan Laporta de Mundo Deportivo y un poquito de Víctor Palacios, el colega youtuber que sabéis que es uno de los periodistas que para mí va a marcar la agenda del futuro de la información del Barça, junto con Adrián Sánchez y otros youtubers que tienen un claro, marcado punto periodístico y que buscan, como digo yo, utilizar la metodología periodística que en este canal abunda por su ausencia, pero que en los canales de otros colegas youtubers sí que están intentando aplicar la metodología periodística, y creo que uno de los que la mejor la aplica es sin duda Víctor Palacios. Y Víctor Palacios hoy se ha enfadado con el señor Laporta, no sé si hoy o ayer, y de hecho ha hecho un vídeo que salía con Judith Salvat, a quien también creo que tiene un futuro de la hostia en esto si se aplica bien, igual que Raquel Culé, y otros youtubers que van a emerger y van a hacer una disrupción en lo que es la información del Fútbol Club Barcelona. Son parte de lo que serán los medios del futuro del Barça. Bueno, pues hay esta entrevista que ha dado Laporta al Mundo Deportivo. Vamos a estar hablando de las palabras que ha dado o que ha dicho, porque sabéis que Mundo Deportivo nos está dando la entrevista con cuentagotas, o nos va dando un degoteo de información sobre esta entrevista para ir captando nuestra atención y que vayamos a su página web, evidentemente. Y en esta entrevista, pues evidentemente vamos a leer lo que piensa el señor Laporta del jugador Sergi Roberto. Pero antes, evidentemente, comentar este vídeo de Víctor Palacios donde él se quejaba, y creo que con razón, de cómo en pre-campaña pues se usaban a los medios de todo tipo, y ahora que Laporta es presidente, lo primero que hace es ir a los medios, digamos, oficialistas, que además son los medios oficialistas que también le atacaban mucho a Laporta y que han atacado mucho a Laporta, que yo creo que es una estrategia de únete al enemigo antes de alejarte, porque cuanto más cerca estés de tu enemigo y mejor lo conozcas, mejor vas a gestionar tu enemistad con ese enemigo. Pero bueno, entiendo a Víctor Palacios la frustración y no es compartida, porque evidentemente yo no he intentado entrevistar a Joan Laporta ni le he pedido una entrevista, porque me doy ya completamente por absolutamente descartado para hacer algo así, porque vestido de Spiderman lo consiguió el 10 del Barça en su día, pero vamos, que no me veo con los cojones de pedir yo una entrevista a Joan Laporta ni por el forro. Creo que antes debería ir justamente a canales como el de Víctor Palacios o el de Adrián Sánchez o alguien que lo haga de momento un poco más serio que yo, ¿no? Que yo sí puedo tener mis momentos serios, pero claro, se me puede ir la pinza en cualquier momento y decirle a Laporta cualquier idiotez y que la entrevista acabe siendo una especie de hora gomosa que quizás sea muy divertida, pero que, claro, que el presidente dirá, bueno, ¿para qué vengo a este canal si igual este chico me acaba hablando de si tomo Viagra o no? ¿Sabes? Imagínate preguntarle a Laporta, ¿tú ya tomas Viagra, Laporta? Te lo digo porque yo tengo 7 años menos y quiero saber si voy por esa ruta. Bueno, vamos a hablar entonces de la entrevista de Sergi Roberto. No, la entrevista a Joan Laporta, este cachito que habla de Sergi Roberto. Os leo unas declaraciones del señor Laporta y las comentamos brevemente para entender qué piensa Jan de la situación de Sergi Roberto, un jugador que creo que nadie ha echado de menos en estos meses que ha estado lesionado. Creo que nadie lo considera imprescindible para la reconstrucción del Barça, y creo que nadie considera que es un jugador que tenga que tener una ficha de mega crack en el Barça como la tiene ahora, y que evidentemente si no acepta una rebaja sustancial acorde con lo que creemos que es él como jugador y lo que aporta al Barça, pues yo creo que no. En su etapa más madura, pensar que Sergi Roberto tiene 30 años, esto le sitúa en 2016, cuando el Barça empieza a degenerar, le sitúa con 6 años menos, es decir, con 24. Es decir, su edad más productiva como futbolista, de los 24 a los 30, no ha sido un jugador realmente que haya hecho nada relevante en el Barcelona, desde mi punto de vista, nada relevante en el sentido, nada que justifique un salario de crack. Es lo mismo que me pasa un poco con Frenkie de Jong. ¿Ha hecho Frenkie de Jong algo que justifique un salario de mega crack en el Barça? Yo de momento no lo veo, pero es una opinión personal mía. No está escrita en una piedra de Moisés, en una tabla, ¿no? Que la lleva ahí y está, lo que dice el Spider va a misa. Yo considero que son jugadores que no han pegado un salto de calidad o una demostración exuberante de su gran fútbol, diferenciado con respecto a otros jugadores que no podrían hacer lo que hacen ellos. Creo que es la definición de lo que para mí es un mega crack. Es un jugador que hace cosas diferenciales que difícilmente otros pueden replicar. Si otros lo pueden replicar, evidentemente no pueden cobrar ni ser tratados como mega cracks, porque están haciendo algo que vendría a ser
si queréis, puesto un poco bruto, un commodity. Básicamente algo que hace cualquiera, ¿no? Que podría ser la definición de commodity en el mundo del fútbol. Bueno, declaraciones de Laporta, que le preguntan por Sergi Roberto y dice sobre su renovación, y dice lo siguiente Joan Laporta. Dice, de momento esto está en manos de los representantes. Sergi Roberto es un jugador al que le tenemos mucho aprecio. Yo personalmente se lo tengo. Ha dado muchos años de gloria y mucho fútbol al Barça. Ahora se está recuperando de una lesión y acaba contrato. Se le ofreció en su momento la renovación, incluso intervine para que fuesen unas condiciones en consenso con las dos partes y no quisieron firmar esa renovación. Entendemos, pues, que como no quisieron firmar y ahora acaba contrato, puntos suspensivos, pues se acaba el chollo. Ahora bien, cosas con las que no estoy de acuerdo, las que dice Joan Laporta aquí en este párrafo, ¿no? En esta declaración. Dice, ha dado muchos años de gloria y mucho fútbol al Barça. No, Sergi Roberto, años de gloria no, porque Sergi Roberto debuta con el Barça en 2011, con el primer equipo, pero los primeros años es suplente, es tipo Riqui Puig. Con lo cual, yo no sé ni siquiera su impacto en el triplete. Creo que poco. Creo que no fue un jugador muy utilizado. Es verdad que Luis Enrique lo usaba... Perdón, me puedo equivocar, porque Luis Enrique lo usaba mucho de lateral derecho. Ojo, me puedo equivocar. Quizás sí que estuvo en los momentos importantes de Luis Enrique. Tiene como principal aval suyo meter el sexto gol contra el Paris Saint-Germain en la remontada histórica contra ese equipo en la Champions de no sé qué año, 2017 o no sé cuándo sería, 2016. Y poco más. Yo no le recuerdo a Sergi Roberto realmente que nos haya dado tantos momentos de gloria. Nos dio uno de muchísima gloria, que en realidad en ese partido, en el del PSG de remontada, si hay que destacar a alguien, seguramente sea Neymar, por más que nos pese, porque quizá el que no baja los brazos cuando creo que Messi ya ha tirado la toalla es Neymar, y es el que tira la falta, el que mete el gol de penalti, y es un poco el que decide ponerse un poco el equipo a la espalda y tirar para adelante. Y Sergi Roberto coincide que mete el último. Bueno, pero claro, es que es lo que decimos siempre. Meter el último gol no te hace la estrella de ese partido. Meter el último gol te hace estar en la foto del momento épico, pero no eres el jugador que ha sido determinante para esa remontada. De hecho, Sergi Roberto no fue determinante para esa... Bueno, es determinante en la medida en la que mete la punta del pie para el último gol. Pero me entendéis dónde voy, ¿no? Creo que hubo jugadores más determinantes en ese partido que Sergi Roberto, entre ellos Neymar, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces no estoy de acuerdo en esto de que ha dado muchos años de gloria. Creo que él particularmente muchos años de gloria no ha dado, pero bueno, ha sido un jugador correcto. El problema no es que esté en el Barça, no. El problema es cuando ves su ficha y te dicen que cobra 10 millones de euros, los mismos que Frenkie de Jong, por ciento, y no lo entiendes. Y dices, bueno, ¿cómo puede estar cobrando Sergi Roberto 10 millones de euros? Pero entonces, ¿cómo va la escala salarial aquí? Aquí cualquiera cobra 10 millones de euros. Esto es una burrada. Bueno, esto es un poco mi sensación. Normal que el jugador, estando tantos años cobrando ese dineral, ahora piense que no, hombre, no puedo cobrar 3, porque dirá, es absurdo. ¿Qué es lo que tenía que haber cobrado como mucho en el Barça Sergi Roberto? 3 o 4. Bueno, ha cobrado 10, se puede dar con un canto en las narices por la suerte que ha tenido de cobrar tanto, pero tiene que entender que evidentemente ese salario de 10 se reserva para jugadores diferenciales, para jugadores que realmente tienen algo muy interesante que ofrecer. No puede ser que Pedri cobre 6, que es bastante más bueno que Sergi Roberto en su aportación futbolística. Entonces, bueno, esto es un poco el problema que tiene para mí Sergi Roberto. Y encima no han querido renovar, por lo tanto el Barça no puede tirar la casa por la ventana por Sergi Roberto. Nunca, o sea, nunca. Y si hay una nueva escala salarial donde Dembélé, que potencialmente es un jugador bastante más bueno que Sergi Roberto, más cotizado, Dembélé ni siquiera entra, hombre, pues Sergi Roberto tiene que entender un poco cómo está la cosa en el Barça, y si no quiere quedarse porque cree que el Manchester City o otro equipo le va a pagar lo que estaba cobrando aquí en el Barça, pues buena suerte. Te tienes que ir del Barça, no pasa nada. Tú contento, nosotros contentos, todos contentos, y al final todos contentos, pues cojonudo. Dice Joan Laporta, dice, ya veremos, porque es un jugador al que tenemos que tener una especial consideración y deferencia porque ha formado parte de una etapa gloriosa de la historia del Barça. Eso se centrará en hablar con él y dejar las cosas claras por ambas partes. Sigo sin entenderlo, o sea, una deferencia especial la tendría porque es canterano, y entiendo que con los canteranos, pues sí, hay que tener un poco de cuidado, pero también hay que entender que este canterano no se queda en el Barça por amor a los colores únicamente, también se queda porque en su momento se le hace un contrato estratosférico, y entonces el chaval dice, joder, ¿para qué me voy a ir si me están pagando ya aquí la que no está escrito? Entonces no veo realmente cuál hay que tener la diferencia. No es un jugador... Porque que hayas estado en los años de gloria no te hace merecedor de la gloria, por decirlo de algún modo. Es decir, haber estado en el triplete, bueno, pero si no has sido un jugador
clave para su consecución, sino que ha sido un jugador que ha cumplido y que tu misión cumplida la podría haber cumplido otro y el Barça también habría ganado el triplete, yo no veo por qué hay que tener una deferencia especial, más cuando ya se le ha presentado un contrato que, según dice Laporta en la primera parte de la respuesta, dice que él personalmente se mete en la negociación para estar seguros de que el precio que se le da o el contrato que se le intenta dar es acorde a una serie de parámetros que Laporta pone encima de la mesa, centrándose mucho en esto de los años gloriosos y en la buena relación que hay con el jugador. Pero claro, si el jugador ya ha dicho que no, yo no sé por qué se tiene... Esto es como Dembélé. A Dembélé, según Laporta, se le presenta un contrato en diciembre. Dice que no, el contrato caduca. A Sergi Roberto se le presenta un contrato. Dice que no, que hay que arreglar. Que hay que subirle el precio. Cuando Joan Laporta y su junta directiva ya han determinado, y el área deportiva, realmente cuál es el contrato que merece Sergi Roberto en base a lo que puede aportar al Barça. Yo creo que lo de Sergi Roberto está claro. Si él encuentra un equipo que le pague más que aquí, se tiene que ir, porque es que no es un jugador diferencial, y uno de los motivos que se nota que no es diferencial es que no hemos notado su ausencia. Nadie considera que el Barça ha estado mal porque no estaba Sergi Roberto. Nadie ha hecho un solo análisis diciendo es que nos faltaba Sergi Roberto. Otro gallo cantaría, como si hemos hecho con Ansu Fati, o cuando estaba Pedri lesionado con Pedri, o con otros jugadores. Pero precisamente con Sergi Roberto nadie ha levantado la voz diciendo que nos falta Sergi Roberto. Nadie. Entonces esto ya te indica un poco el peso que tiene Sergi Roberto en este equipo. Y si tienes muy poco peso, no puedes tener un salario de crack. Es así de simple. Bueno, estas son las palabras de Joan Laporta con respecto a Sergi Roberto, y esperemos que Joan Laporta no se olvide de los medios alternativos, no se olvide de los Víctor Palacios y los Adrián Sánchez y esta gente, que ya pueden... Adrián y su equipo entran en las ruedas de prensa del Barça, pero estaría bien que Laporta empezara también a diversificar sus apariciones y le diera un poquito de pachet, como se dice en Cataluña, un poquito de pescadito, de pez, a los medios que están emergiendo, porque en su estrategia de comunicación de campaña electoral los utilizó, y no veo por qué, si son útiles para la campaña electoral, no veo por qué no son útiles una vez que eres presidente. Pero bueno, yo qué sé, esto será el departamento de comunicación del Barça que no lo tiene claro, o que considera que es mejor ir a Mundo Deportivo y a Sport, o a donde sea, ¿no? Señores, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Culé. Hasta la próxima.